Popol Vuh. Capítulo 19. Los gemelos que se convirtieron en el sol y la luna. Hunahpu e Xbalanque revelaron sus nombres a los de Xibalbá. Oigan nuestros nombres. Somos Hunahpu e Xbalanque. Y nuestros padres se llamaban Hunahpu y Hunahpu. Ustedes mataron a nuestros padres. Al oírlo, los de Xibalbá sintieron mucho miedo. Escuchen bien, ya no es nada su rango. Todos los seres humanos ya no serán para ustedes. Así fue como empezó la destrucción de Xibalbá. ¿Y qué les pasó a las cañas de maíz de la casa de Hunahpu e Xbalanque? Cuando los jóvenes fueron quemados al tirarse a la hoguera, se secaron las cañas. E Xmucané e Xquic se pusieron muy tristes. Sin embargo, cuando los jóvenes volvieron a la vida, retoñaron las cañas. Contentísimas, Xmucané e Xquic las nombraron el centro de la casa. También las nombraron cañas vivas. Hunahpu e Xbalanque llegaron al sacrificadero del campo de juego para invocar a Hunahpu y Hunahpu. Serán honrados. Sus nombres no serán olvidados. Hemos hecho pagar su muerte, las penas y los tormentos que les hicieron. Al invocar a sus padres, los jóvenes se sintieron satisfechos de completar su misión y ascendieron al cielo. Uno fue el sol y el otro fue la luna. Luego subieron los 400 jóvenes muertos por Zipacná y se convirtieron en estrellas del cielo.